¿Pueden apreciar la PPT, por favor, mis estimados? Confírmenme, por favor. Sí, profesor. Gracias. Lo que había omitido la grabación, ¿ya? Les decía entonces que esta asignatura es muy bonita, es una asignatura en la que todos estamos ligados, y ahorita vamos a explicar por qué todos, absolutamente todos, estamos ligados directamente a esta asignatura, ¿ya? Siempre está en nuestra primera sesión y nos vamos a acompañar durante 8 sesiones más. Vamos a aprender rápidamente la asignatura, ¿ya? Yo soy Freud Solís, Freud es mi nombre, Solís es mi apellido paterno, Luis es materno. Siempre, siempre me van confundiendo con mi apellido, ¿ya? Mi apellido es Luis. Yo tengo una maestría en gestión pública corporativa, en administración de gobiernos. Tengo experiencia en la gestión pública también, soy docente en esta universidad y en otra, y yo feliz de poder acompañarnos, ¿ya? Bien, vamos a ver rápidamente la sumida de nuestra asignatura que está contemplada entonces en el sílabus, ¿ya? Esta asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica y práctica. Tiene como propósito desarrollar capacidades y aprender a analizar los sistemas en la gestión pública. Entonces aquí hay una categoría, un término muy importante, ¿no? Que ya me dice de qué se va a tratar. Sistemas de gestión pública. Resulta entonces para todos mis estimados amigos, amigas, que en la gestión pública se trabaja bajo 11 sistemas administrativos, 11 sistemas nacionales, que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado. Y es eso estos sistemas lo que nos va a ocupar durante las 8 semanas. El resultado finalmente a lo que debemos de llegar es que debemos estar en la capacidad de analizar los sistemas, estos 11 sistemas que les he mencionado, manejar los conceptos, la metodología, las herramientas y la legislación. Entonces aquí entra un elemento súper importante. Porque como todo sistema siempre va a tener procesos, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con herramientas, ¿ya? Pero aquí aparece un elemento importante, la legislación, ¿no? Entonces ahí aparece esta explicación que tiene para la gestión pública, es que tiene el enfoque burocrático, Max Weber, me recuerdo rápidamente Max Weber, ¿no? En la que señala entonces que todo está establecido, todo está escrito, y hay elementos importantes para nuestros amigos que trabajan en la gestión pública, que lo llevan en su cabecita siempre. Entonces, en la gestión pública, en las instituciones del Estado, municipios, gobiernos regionales, las empresas del Estado, etcétera, hay un elemento importante, ¿no? Que todo previamente está establecido. O sea, lo que quiere decir es que lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a realizar, la toma de decisiones, va a pasar entonces por el cumplimiento de las normas, de las leyes. Entonces ahí hay una pirámide que nos explica, la pirámide de Kelsen, nos explica entonces el ordenamiento jurídico. Entonces, en fácil, la gestión pública tiene que ver entonces con el cumplimiento de las normas. No me puedo salir de esas normas, porque si me salgo de esas normas, puedo meter en problemas tanto administrativos, civiles o penales. Y ahí luego lo vamos a ir viendo. Vamos a ir desarrollándolo, ¿ya? Bien. Esta asignatura, entonces, está organizada en 4 unidades y cada unidad vamos a desarrollar en 2 semanas. Lo que corresponde para el día de hoy es iniciar la unidad 1 y concluir la siguiente semana en la que vamos a abordar respecto al Estado, la gestión pública y la administración,
y cerraremos con el sistema de presupuesto ya la siguiente semana. Es súper importante iniciar por ello, y en un momentito vamos a ingresar y por qué, si esto es gestión pública, por qué tenemos que regresar un poco al Estado. Luego en la unidad 2 vamos a ver los sistemas de contabilidad, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento. Y en la unidad 3 veremos sistemas muy importantes, muy bonitos, el sistema de recursos humanos, el sistema de planificación estratégica, el sistema de bienes nacionales, y cerraremos nuestras 2 últimas semanas con el sistema de inversión pública, el sistema de abastecimientos y el sistema de control. Entonces, es estos los temas que vamos a tratar en estas 8 semanas, que nos vamos a acompañar, y que para ello, para que sea más rico, vamos a utilizar los recursos educativos que venimos trabajando también en las demás asignaturas. Videoclases, enlaces, foro, consulta, biblioteca virtual, etcétera. Con las recomendaciones de que en lo posible tomemos mucha atención, visitemos, hagamos uso de nuestra aula virtual y utilicemos todos los recursos que así nos proporcione la asignatura. Bien, entonces, ya ingresando a la gestión pública propiamente dicha, ya vamos a ingresar entonces a la introducción. Y yo les voy a pedir que aquí, mis queridos amigos, para no perdernos en el proceso y tener clarita, pongamos un poquito de atención, no va a ser aburrida, ya vamos a hacerlo fácil. Muy bien, si vamos a hablar de la gestión pública, esta no puede estar, no podemos ingresar de frente, ¿no es cierto? ¿Qué es la gestión pública? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo conforman? Y nada. Habría entonces que retroceder un poquito para que de tal forma interioricemos bien y nos quede claro a todos, ¿ya? Entonces no podríamos hablar de la gestión pública si en principio no tomamos conciencia de su origen y contenido. Y esto tiene entonces un principio y contenido social y político que permite tener una visión clara y en esencia entonces invoca al Estado, porque no podríamos hablar de gestión pública sin Estado, ¿no? Entonces, en principio, tenemos que entender entonces al Estado, que es ahí donde está reconocido como una organización política de una población. Más en fácil. Nosotros los individuos somos seres sociales por naturaleza, salvo, ¿no?, que hay alguna complejidad, algún problema mental en la que el individuo se aleje de de las demás personas, ¿no?, de los demás seres sociales. Entonces, por naturaleza, entonces nosotros, los seres humanos, vamos a organizarnos, en principio en la familia, el barrio, el distrito, la provincia, etcétera, ¿no? Y vamos a llegar al país. Entonces, es sencillo, si no podemos hablar, si tenemos que hablar del Estado, tendríamos que resolver la interrogante, ¿qué es el Estado? Y seguramente, si yo ingreso al Google, voy a encontrar un número de conceptos, ¿no? De cómo se ha desarrollado, cómo la línea de tiempo, los conceptos a través de tales y de cuales, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Para nosotros nos interesa entonces entender al Estado de una manera tal que nos sea pragmática para entender cómo funciona en el Perú y en las regiones, en la provincia, en el distrito. Entonces, en fácil, en súper sencillo, para recordarnos siempre todos, vamos a trabajar a través de 3 elementos constitutivos. Donde el primer elemento va a ser el territorio. Y entonces en mi cabecita aparece rápidamente ese mapita, ¿no? Aparece el mapita, ¿no? Ya, pero
no solamente es el espacio geográfico donde está el espacio físico, marítimo, ¿no es cierto? Sino también está el espacio aéreo, etcétera. Pero rápidamente viene a mi cabecita, ¿no? Ese territorio peruano, ese territorio reconocido de manera formal, ¿no es cierto? Y seguidamente aparece un elemento también igual de importante, este elemento, la población, fundamental, elemental. Entonces quiere decir que en ese espacio terrestre existe personas, individuos, ¿no es cierto? Entonces vamos a comprender a la población como el conjunto de seres humanos que se encuentran asentados al interior del territorio, ¿no es cierto? Están comprendidos como población del Estado peruano, elemental. Perfecto, tenemos territorio y tenemos población. O sea, la población está dentro de un espacio geográfico, perfecto. No se olvida de ser un ser social. Y el individuo, para poder sobrevivir, para nosotros, los seres humanos, para poder sobrevivir, necesitamos satisfacer un conjunto de necesidades. Si quisiéramos ver rápidamente la pirámide de Maslow, diríamos necesidades básicas, donde está comprendidas ahí la alimentación, el vestido, la vivienda, la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, el individuo como tal se va a organizar. En términos objetivos, es que vamos a organizarnos a través de una estructura en donde existen poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Súper importante, ¿no? Entonces, para yo entenderle al Estado, entiendo en fácil territorio, población y poder. Poder que rápidamente aparece el poder ejecutivo, legislativo y el ejecutivo, ¿no? Perfecto. Entonces también le podemos decir que el Estado, en sencillo, podemos decir que es la máxima expresión de organización social, política y económica. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, para yo manejarme la gestión pública, es elemental conocer el territorio, la población, el poder, porque está ahí que la gestión pública es bastante compleja y algunas consideraciones que, por ejemplo, los presidentes, los gobernadores regionales, los alcaldes de la provincia, los alcaldes del distrito, eh, a través de todo su aparato, de toda su estructura, velan por desarrollar. ¿Qué desarrollan? El territorio. Entonces así aparece en mi cabecita de todos, ¿no? El territorio de mi región, el territorio de Lima, el territorio de Arequipa, el territorio de Junín, el de Huancavelica, ¿no es cierto? Aparece ahí dentro del mapita, ¿no? Este es su territorio. Entonces, ¿qué ocurre cuando un funcionario invierte recursos de su entidad en otro espacio que no sea su territorio? Va a caer ahí en un delito de malversación de fondos, porque los fondos otorgados a su administración tienen que ser precisamente orientados al desarrollo de su población que se encuentra comprendida en ese espacio territorial. No podría irse a otro espacio, ¿no? Es súper importante este concepto del Estado, territorio y población. Entonces, mis funciones, lo vamos a suponer como ejemplo, ¿ya? Huancavelica, vamos a poner como ejemplo. La provincia, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, tiene que velar por el desarrollo territorial, por todo el desarrollo de todo su territorio, no solamente de la entidad, de todo el territorio, porque ahí está comprendida su población. ¿Y para qué le había ello? En la gestión pública, entonces, todo está previamente establecido. Lo que quiere decir es que está escrito en alguna norma, en la Constitución, política del Estado peruano, que es la Carta Magna, la ley de leyes, o viene ahí
una ley orgánica, una ley ordinaria, la ley orgánica, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades, o viene el decreto legislativo, el decreto de urgencia, la ordenanza regional, la ordenanza municipal, etc. Entonces, está en mi cabecita de que todo está previamente establecido. Entonces, yo solamente puedo hacer lo que la norma me permite hacer. Nada que yo mañana me hago alcalde y todos, a ver, todo lo que es mi promoción de la universidad, vamos a darle contratos para que hagan pistas, carreteras, puentes, los voy a contratar y los voy a nombrar. Así no funciona. Funciona todo a través de sistemas administrativos, todos tienen un debido procedimiento, etcétera. Entonces ahí funcionan estos tres elementos, ¿no? Muy bien, entonces, mis amigos, cuando nosotros hemos postulado a a alguna entidad pública del Estado, vienen preguntas clásicas, ¿no? Que están referidas precisamente a este concepto. Y entonces ahí manifiestan que, por ejemplo, ¿ya? Atentos, la pregunta es para todos, ¿ya? Manifiestan que es verdad que la población del Estado peruano está compuesto por ciudadanos, ¿verdadero o falso? Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero. Vamos dos, ¿qué más? ¿Quién es más? Verdadero, profesor. Verdadero. Ya. Resulta que en el Perú, eh, ¿cuándo es considerado ciudadano? Aquel Cuando individuo, eres mayor de edad. Cuando eres mayor de edad, cuando tienes el DNI azul. muy bien, ¿no? Muy bien, 18 años por arriba. muy bien. Ah, ya. Entonces es falso. Es falso, ¿no? Es falso de contrafalso, como algunos amigos, ¿no? Súper falso, ¿no? De contrafalso. Porque vamos a decir que mi amigo Juan se ha hecho alcalde de Ate, ¿ya? De Ate, Vitar. Y su territorio de Ate lo va a poder conseguir a través de su ley de creación del distrito. Ahí están sus espacios limítrofes. ¿Hasta dónde? ¿De dónde es Ate? Entonces, Juan solamente va a velar por el bienestar, por la calidad de vida de la población mayor de 18 años. Sería jalado de los cabellos, ¿no? Entonces, la población del Estado peruano está compuesto por todos aquellos seres humanos vivos, ¿no es cierto? Que para vivir, para tener un buen pasar, requerimos satisfacer necesidades individuales y colectivas, ¿no? En el ejemplo, ¿no? de Maslow, alimentación. Se alimentan todos, la, la madre que está embarazada con mucha mayor razón y para eso el Estado implementa políticas públicas. El menor lactante necesita entonces un programa especial. Ahí aparece PBL, ¿no? El programa de vaso de leche, etcétera, ¿no? Que quiere asegurar que en la población se disminuya, vamos a prevenir la desnutrición crónica infantil, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces ahí ya quedó claro, ¿no es cierto? Territorio, población y poder. ¿Ya? Entonces es satisfacer, brindar servicios y satisfacer necesidades de toda la población. Es fácil, es sencillo. El Estado peruano está ahí donde se encuentra territorio, población y poder y es la máxima expresión de organización social, política y económica. Fácil, ¿no es cierto? Es sencillo. Muy bien. Ya, y hemos entendido el Estado, ¿no es cierto? Ya está todo papayita, territorio, población y poder. Perfecto. Ya. Ahora, ¿para qué existe el Estado? Porque cuando nuestros amigos que no encuentran trabajo
no encuentra oportunidades, no encuentra justicia, se siente marginado, se siente que no es parte de, porque no tiene calidad de vida, etc. Entonces dice, yo preferiría pertenecer a otro estado, perder mi identidad y tener mis necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y ahí, ¿qué dicen? Ah, el Estado tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no ha generado entonces las condiciones propicias, no ha asegurado ella que finalmente nos pueda dar condiciones adecuadas de vida y bienestar para toda la población. Ahí, entonces, el Estado precisamente está ahí para garantizar el bienestar social, ¿no? Entendido el bienestar social, el bienestar económico, es el bienestar emocional, el bienestar espiritual, ¿no? En que me respeten mi dignidad, me den identidad, respeten mis credos, etcétera. Entonces, ¿cómo logra ello el Estado? ¿Cómo va a lograr esto el Estado? ¿Cómo va a lograr el bienestar entonces de nosotros? Porque ahí está el Estado, territorio, población y poder. Ah, bacán, porque acá nos hemos organizado, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial. Perfecto. Ya, entonces, ¿cómo es que si el Estado va a ser posible que no solamente sea un discurso, sino que llegue a garantizarme a mí el bienestar? Entonces, para esto el Estado va a implementar políticas públicas. ¿Cómo así? Y resulta que cuando nosotros hablamos del Estado, de la gestión pública, siempre confundimos o mezclamos, articulamos categorías, ¿no? Como, como la política, el gobierno, el Estado, la gestión pública, la administración pública, la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, si el Estado quiere encontrar aquí, nos debe garantizar el bienestar, pues ¿cómo es que hace esto posible? Como nos hemos organizado, y la característica del Estado es que somos un Estado democrático, porque así lo dice nuestra Constitución, las personas, la población, los individuos, que son parte de esta población, que están dentro de este territorio, es posible que alcancen el poder, al menos el poder ejecutivo, el poder legislativo, por voto popular. Entonces, ¿qué hacen estos amigos, estas personas? Se reúnen, seguramente, entre comillas, gente muy preocupada, muy ética, por la injusticia, por la calidad de vida, etcétera, y se organizan en partido político, en movimiento político. Que el fin del movimiento político, del partido político, es alcanzar el poder y ser gobierno, por justas electorales, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí ese conjunto de personas van a alcanzar el poder para implementar precisamente políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas que están dentro de ese territorio. Por eso van, ¿no es cierto? Porque son personas seguramente muy honestas, muy preocupados por el prójimo, quieren implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida. Ahí en educación, en salud, en industria, en pesquería, en minería, etcétera, ¿no? En todos los sectores. Quieren implementar políticas públicas ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida del Estado, ¿no? De toda la población. Perfecto. Pero estas personas entonces que han alcanzado el poder, es conocido como gobierno, ese conjunto de personas que se han organizado en movimientos de partidos políticos, alcanzan el poder y a todos los órganos e instituciones del Estado, del Poder Ejecutivo, para expresar precisamente la voluntad del Estado que ha sido refrendado tras un ajuste electoral. Y estas personas
van a ejercer autoridad, van a mandar, van a ser mandos. Y los individuos, que somos parte de esa población, tenemos la estricta obligación de cumplir estos mandatos por reconocimiento, porque vivimos en un Estado de derecho, vivimos en un Estado democrático. Entonces, caballeritos, nos guste o no nos guste, todos los que estamos dentro del territorio cumplimos estas políticas públicas, que lo que refieren es mejorar la calidad de vida. Ah, caray. Entonces aquí aparece una fórmula pequeña y súper importante, ¿no? La población accede al poder por justas electorales y tiene autoridad dentro del territorio. Ah, qué bacán. Y es por eso que en Huancavelica, Junín y todo lo demás, todas las demás regiones que tienen sus territorios, así como los municipalidades provinciales y tal y todo lo demás, entonces es posible ejercer autoridad dentro de sus inscripción, ¿no es cierto? Ahí en ese espacio territorial y ejercen autoridad sobre la población de ese territorio. Muy bien. ¿Y para qué hacen esto? Para mejorar la calidad de vida. Perfecto. Entonces, ¿qué diríamos? A mejores autoridades de la población, a mejores líderes de la población, mejores autoridades. Mejores autoridades, mejores políticas públicas. Facilito. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, el Estado peruano, nuestro Estado peruano, tiene características que están consagradas en el artículo 43 de nuestra Constitución Política, que nos señala, por ejemplo, tiene una característica democrática, social, independiente, soberana, y aparece un elemento muy importante para nuestra asignatura, que es el elemento de descentralizado. Se descentraliza, ¿no? Se descentraliza la autoridad, se descentraliza el presupuesto, se descentralizan las facultades, los roles. ¿Por qué se descentralizan? Porque el Perú es geográficamente muy grande, muy diverso y tiene mucha población dispersa. Entonces se requiere tener entidades cerca a los pobladores para prestarles servicios. Y ahí entonces aparecen los niveles de gobierno, el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno distrital. Entonces, nuestro Estado peruano tiene una estructura básica, súper sencilla y fácil de entenderla, ¿ya? Y que eso lo hemos visto desde siempre. Existe entonces el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y como podemos ver, también aparecen órganos constitucionalmente autónomos. Y la función de estos órganos constitucionalmente autónomos es equilibrar el poder, no permitir que un poder avasalle el otro poder. El poder ejecutivo no avasalle al judicial, ni el legislativo al judicial, ni el ejecutivo. ¿No es cierto? Tiene esa gran función entonces. Entonces, el poder ejecutivo que se alcanza a través de este proceso democrático en la que es posible participar todos de manera organizada, nos organizamos en un partido de movimiento para llegar al poder y ser autoridad. Este poder se descentraliza a través del gobierno central y aparece rápidamente en la capital Lima, donde el titular es el presidente de la República. Y aparecen entonces de manera organizada, de manera estratégica, los gobiernos regionales. En el Perú tenemos 26 gobiernos regionales. El titular del pliego es el gobernador regional. Y cuando hablamos de gobiernos locales, atentos ahí, ¿ah? Los gobiernos locales no se refiere a otra cosa que
ahí aparece la categoría de gestión municipal. Entonces, la gestión municipal agrupa a las municipalidades provinciales y distritales, que estas están reconocidas con ley orgánica de municipalidades, y que en el Perú tenemos 195 provincias. Y tenemos 1841. Este dato de 1841 ya creció, ¿ya? ¿Por qué? Porque la población está en constante aumento y este principio de que las personas necesitan satisfacer necesidades individuales y colectivas, y entonces aparece en el Estado para prestar servicios y propiciar el desarrollo, es que los que antes eran caseríos, por su crecimiento poblacional, pasan a ser centros poblados, los centros poblados pasan a ser distritos. Entonces, ¿es posible o no es posible la creación de mayores distritos en el Perú? ¿Qué dicen mis estimados? ¿Es posible o no es posible? Sí, sí es posible. Si el Congreso lo aprueba. Muy bien. Sí es posible, y lo que dijo nuestra colega tiene toda la razón. Y el Congreso, ¿no? Y el Congreso, a través de una ley, le va a otorgar como para nosotros el DNI, ¿no? O sea, y todos los distritos van a tener su ley de creación, que es súper importante, ¿ya? Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber hasta dónde puedo, hasta qué espacio puedo invertir, dónde puedo construir, dónde no debo construir porque pertenece a otro distrito, ¿no? Ejemplo. En la provincia de Satipo, en la región Junín, existen dos distritos, uno es Mazamari y el otro es Pangoa. Hace años atrás, el INEI, por hacer un censo, distribuye de manera equivocada una porción del territorio del distrito de Pangoa, le entiende como si fuese Mazamari. Levanta la información y comunica al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas lo que ha hecho es parte del recurso económico que le correspondía a Pangoa se lo otorgó a Mazamari. Allá. Entonces, los gobiernos locales van a tener distribución económica por densidad poblacional, ¿no es cierto? A mayor población, mayores recursos. Entonces, ¿qué hacen los gobernantes? Muy preocupados, ¿no? Por el desarrollo, están atentos a ello. Entonces se generó este conflicto entre Mazamari y Pangoa, se generó una controversia limítrofe, y esto ha cobrado vidas humanas, pues este conflicto ya lleva bastante tiempo. ¿Y qué ha decidido la población? Finalmente dijo, ni con Mazamari ni con Pangoa, vamos a crear el distrito de Santo Domingo el N. Entonces ya está en ese proceso de creación de Santo Domingo el N. Y a este distrito de Pangoa, una parte de su población, que ha sido objeto de reportaje la semana pasada en un medio de comunicación en Cuarto Poder, si mal no recuerdo, se creó el distrito de San Miguel del N. O sea, por un lado que ya se ha creado San Miguel del N, ahora por otro lado se va a construir, o se está creando el distrito de Santo Domingo del N. O sea, finalmente este distrito de Pangoa salió bastante muy perjudicado. Ya, pero por acá por Huancavelica, por ejemplo, en Tayacaja, lo que antes era un centro poblado Tucuma, ahora ya es un distrito, el distrito de Tucuma. Y así. ¿Pero por qué? Por la densidad poblacional. ¿Por qué? Porque el municipio distrital va a velar por prestarle servicios públicos y propiciar el desarrollo. Que ese es solo el propósito que tienen las municipalidades
distritales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los propósitos que tienen las municipalidades distritales? Prestar servicios públicos y propiciar el desarrollo. ¿Cuáles son esos servicios públicos, mis estimados? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son esos servicios públicos que prestan las municipalidades distritales y por ello nos cobran? La limpieza municipal, profesor. Muy bien. La limpieza pública. Muy bien. ¿Qué más? Porque imagínense, si no tendríamos limpieza pública, estaríamos propensos a que todas las vías, todas las calles estén llenas de basuras y podríamos tener infecciones N, ¿es cierto?, por acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos. Ya. Ese es un servicio. Otro servicio, Seguridad ciudadana. muy bien, el servicio de serenazgo a través, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Muy bien. La seguridad ciudadana a través del servicio de serenazgo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, mis estimados? ¿Qué servicios más te otorga la municipalidad digital? El agua. El agua está dentro de las municipalidades, ¿no? El agua potable, ¿no? Parques y jardines, ¿es cierto? ¿Qué más? Gestionan las licencias de funcionamiento y demás, ¿no es cierto? No garantizan, también no garantizan el ordenamiento urbano, ¿no es cierto? Dónde van a pasar las vías, las escuelas, los colegios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es súper importante. Si no prestarían esos servicios, imaginan, sería un caos, ¿no es cierto? Prestan el servicio de la administración del tránsito y del transporte, la administración de los mercados, de las vías. Entonces, ustedes, si quisiéramos imaginarnos, de no contar con los servicios municipales, sería ya un caos, ¿no? No podríamos vivir. Y propicia el desarrollo. ¿Cómo así propicia el desarrollo? A través precisamente de las políticas públicas locales que están contempladas en un proceso participativo de planificación de desarrollo, el plan de desarrollo concertado, que finalmente se traduce en implementar en el espacio territorial aquella infraestructura social, productiva, que mejore el empleo y con ello se pueda mejorar el bienestar material e impulsar el bienestar emocional. Por eso es que los recursos comúnmente están destinados a inversión en obras públicas, ¿no? Porque se requiere de puentes, pistas, de saneamiento, agua y desagüe, luz, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental ahí el gobierno, ¿no? El gobierno local, los gobiernos distritales, para alcanzarnos servicios que nos permiten entonces mejorar las condiciones de vida, ¿no es cierto? Hasta ahí todo papayita, ¿no es cierto? Bien, vamos a entrar entonces a hablar rápidamente sobre el Poder Ejecutivo, que es súper importante. Iniciaremos entonces diciendo que está conformada por el presidente de la República y que a este le acompaña el Consejo de Ministros, los organismos públicos descentralizados, los gobiernos regionales, municipales, los programas, Profesor, las empresas, sí. profesor, disculpe, quisiera saber si está compartiendo diapositiva, porque no corre. ¿No corre? ¿Para todos? Ahorita debe haber una diapositiva que dice Poder Ejecutivo. Solamente estamos en la diapositiva 1 de gestión pública. ¿Para todos? Sí, profesor, ahí se quedó. Sí, para todos. Sí, chicos. Ahora ya Gracias. están felices. Se quedó en la diapositiva 1. Qué raro. A ver, vamos a volver, ¿ya? Dejar de presentar. Pero antes les dije cómo se ve la diapositiva y nada, ¿no? A ver, ahorita otra vez, ¿ya?
A ver, ¿se mueve la diapositiva, mis estimadas? Mis estimados, Sí, profesor. Sí, profesor, Ahora ahora sí. ¿no? sí, ahora sí se mueve. ¿Se mueve? ¿Cambia? Sí, profesor. Bueno, ahorita se ha quedado en introducción. A ver, profesor, si lo vuelve a cambiar. Ahí, No ahí corre. está. Está en No. una diapositiva 14 donde nos dice introducción. Qué raro. Ay, gracias, te agradezco mucho. Yo como loquito hablando aquí. Estaba levantando mi mano hace rato, profesor. Gracias, te agradezco, pero te agradezco mucho. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. A ver, nuevamente. ¿Se ve lo EPT? Sí, profesor, ahora sí se mueve. Te agradezco muchísimo. Me van a disculpar, te soy sincero, no. Hablamos aquí sobre la introducción. Acá, sé que de aquí no se movía. No, estaba en gestión pública nada más y de ahí no se movía. Te agradezco Desde el mucho. título. Ah, ay, Ahí se quedó, en gestión pública. En la gracias. diapositiva 1 prácticamente. Y todos están escuchando, ¿eh? Como loquitos. Y yo hablando como loquito y ustedes imaginándose todo. Sí, profe. Entonces, Pensábamos ahora- que era la introducción, profesor. Entonces ahora ustedes están más agotados que yo, pues, porque han estado imaginándose, ¿no? Ya, chicos, no se preocupen, vamos a hacer rapidito, ¿ya? Primero que hablamos sobre la presentación, hemos hablado sobre la semilla y qué cosas vamos a ver como resultados, y vimos que la asignatura tenía 4 unidades, ¿no es cierto? 8 sesiones, ¿ya? Esto explicaba las unidades a detalle, la cual yo me he pasado para ganar tiempo para la clase. Entramos a la clasecita. En la clasecita había aquí la diapositiva de introducción, donde hablaba sobre la gestión pública, que no podíamos hablar de gestión pública si en principio no comprendíamos el Estado, ¿no? Entonces ahí aparece una diapositiva que dice, ¿qué es el Estado? ¿No? Para que no se estén imaginando mucho y le demos respuesta, ¿ya? ¿Qué es el Estado? Entonces, en fácil, en papayita, pues les decía, ven acá el mapita, ¿no es cierto? Ya. Para entender entonces el Estado peruano, en términos de nuestra asignatura más fácil, para correr más rápido, está ahí donde aparecen 3 elementos constitutivos. Territorio, población y poder. Entonces, territorio, todo el mapita, población, todos los seres humanos que están dentro de nuestro territorio, y el poder, ¿no es cierto? Y el poder es posible que alcancen, obviamente, las mismas personas de la población. Entendido también al Estado como la máxima expresión de organización social, política y económica, ¿verdad? En fácil, ¿hasta ahí no estamos entendiendo, no, chicos? ¿Hasta ahí me han entendido o no? ¿Estaba papadita, sí o no? Sí, profesor. sí, Estaba papadita, profesor. muy bien. Hasta ahí todos felices. Ya, ¿y para qué existía Estado? Porque me podía revelar, ¿no? Porque soy infeliz, no tengo trabajo, no tengo para comer, no tengo para vestir, no tengo vivienda, vivo renegado del Estado. Entonces ellos solitos ahí se dan la respuesta, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el Estado? Y el Estado está precisamente ahí para generar condiciones adecuadas de vida. O sea, debería haber empleo que nos permita entonces satisfacer necesidades, tener acceso a los servicios públicos, educación, salud, etcétera, ¿no es cierto? Tránsito y transporte y todo lo demás. Perfecto. ¿Cómo va a alcanzar entonces esto del Estado? ¿Cómo va a ser posible alcanzar la felicidad, ¿no? Alcanzar el bienestar, sino la felicidad, pero al menos el bienestar material, traducido como calidad de vida, ¿no? Que debo tener pues, mínimamente un empleo decente, con todos los derechos, etcétera. Que pueda tener acceso a servicios públicos. El Estado entonces va a hacer posible ello a través de la implementación de políticas públicas. Estas políticas públicas son, en fácil, las decisiones, las directrices que toman ¿quiénes? El gobierno.
¿Y quiénes son este gobierno? Son un conjunto de personas que han alcanzado el poder a través de una organización formal, como partido político, movimiento político, etcétera, ¿no es cierto? Seguramente gente muy preocupada por el prójimo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y llegan al poder. El propósito de la organización como partido es alcanzar el poder. Algunos no los alcanzan, algunos alcanzan por mucha suerte, ¿no? Alcanzan el poder y ¿qué hacen? Implementan sus políticas públicas, esas ideas que tenían de cómo mejoraban uno y otro sector, las van a hacer posible, entonces. Y un elemento importante es que ellos van a ejercer autoridad, y como nosotros somos parte de la población, que mencionamos aquí, caballeritos nomás, ¿no? Todos nosotros que necesitamos satisfacer necesidades para sobrevivir, etcétera, y somos parte de este Estado, de esta organización, caballeritos, todos a obedecer esta autoridad que hemos elegido de manera democrática, por mayoría. Y como yo soy parte de esta organización, de esta expresión de organización social, política y económica, entonces la línea de conducta que han dictado tenemos que respetarlas, ¿cierto? Y este mando es en el territorio, y es así. Entonces, esta autoridad política del Poder Ejecutivo solo puede mandar, pues os decía, ¿no? Imaginémonos aquí el mapita de Junín, de Huancavelica, de Lima, ¿no es cierto?, de Puno, etc. Me imagino, entonces, esa autoridad de gobierno solamente puede utilizar los recursos al interior de ese espacio territorial, ¿no es cierto? Porque si no va a cometer delitos de malversación, nada que yo soy Juanita, yo he estudiado en la Conti, y voy a ser la alcaldesa y yo voy a contratar con mis amigos, no, ¿no es cierto? Porque todo está previamente establecido en el gobierno. Y yo no puedo invertir los recursos en otro espacio territorial, sino es el que me corresponde. Si yo soy del distrito de Ate, distrito de Ate. Si yo soy del Tambo, del Tambo. Si yo soy de Arequipa, en Arequipa. Si yo estoy en Ayacucho, porque ese es el recurso. Porque lo contrario, me voy a meter en problemas mayúsculos. Y nuestro Estado peruano tiene características muy importantes, que están consagradas en el artículo 43, que en principio tienen una característica de ser democráticos, sociales, independientes, soberanos, y acá aparece una característica muy importante que nos interesa para nuestra asignatura: descentralizado. ¿Y cómo así? Se descentraliza en niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional, gobiernos distritales, que aquí estábamos conversando, ¿no? El Estado tiene una estructura básica, sencilla: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos. Estos organismos constitucionalmente autónomos, ¿qué hacen? Equilibra el poder entre ellos. No permite que un poder le avasalle al otro, ¿no es cierto? Y se genera todo un caos. Para eso están los organismos constitucionalmente autónomos, para equilibrar el poder entre ellos. Y aquí estuvimos hablando como loquitos, ¿no? Y hablamos sobre los distritos, sobre los servicios públicos y todo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 26 regiones, 195 provincias, el titular del pliego son los alcaldes, tanto en la provincia como en el distrito. Y aquí en las municipalidades, mis queridos jóvenes amigos, ¿quiénes son la máxima autoridad? El alcalde, en la municipalidad, profesor. Ya, muy bien, puede ser el alcalde. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué dice? ¿Quién es la máxima autoridad? El Consejo Municipal. Muy bien, mi estimada amiga, muy bien. A ver, el titular de la entidad va a ser el alcalde, va a ser la máxima autoridad administrativa. La máxima autoridad del gobierno local, del gobierno distrital, va a venir a ser los consejos municipales. Lo mismo va a ocurrir con el consejo regional. ¿Por qué? Porque ellos ahí agrupan a la representación a través de regidores y consejeros,
y al alcalde. ¿Cuándo es el consejo? Cuando se instalan como tal. Al mes, ellos tienen sesiones ordinarias y extraordinarias. Ah, qué bien. Entonces, un regidor es consejo municipal. Sí. ¿Cuándo? Cuando éste se instala. Cuando está en la calle, cuando está en la institución, es un regidor. ¿Es cierto? Que aquí hay que tener respeto por la investidura del cargo, ¿no? Puede ser lo que fuese esa persona, pero formalmente es el regidor, el consejero. Hay que respetarlos, ¿no? Pero ¿cuándo es la máxima autoridad? Cuando ellos se han instalado en sesión de consejo regional o consejo municipal, provincial o distrital. ¿Y quién preside, quién dirige el consejo? Es el alcalde. Pero por sobre el alcalde, ¿quién está? El consejo. Es el consejo el que lo puede vacar. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Se entiende? Papadita, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, se entiende, profesor. ¿Sí o no, mis queridos amigos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién es el máximo autoridad? El consejo. ¿Cuándo? Cuando se instalan, ¿no es cierto? ¿Quiénes conforman? El conjunto de regidores más el alcalde. Para los consejos regionales, igualito, el conjunto de consejeros más el gobernador regional. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Profesor, Jóvenes. Excelente. Muy bien, estamos hablando entonces del Poder Ejecutivo y ahí felizmente nos alertaron, ¿no? Ya. Entonces el Poder Ejecutivo está conformado por el presidente y los ministros y estos órganos públicos descentralizados, los gobiernos regionales, los programas, los proyectos, etcétera. Y para ser presidente de este país, de nuestro país, refiere entonces ser peruano de nacimiento y gozar de sus plenos derechos, ¿no? Y tener más de 35 años. Para el caso de los ministros, refiere ser peruano, gozar de todos su derecho de sufragio y tener 25 años como mínimo. Es súper importante el Ejecutivo porque este es el que va a finalmente va a velar por el cumplimiento de las políticas de Profesor, una Estado, las pregunta. políticas públicas, así como sus políticas de gobierno, todas ellas ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Y por eso que decíamos acá arriba, es sencillo y fácil, ¿no? Papayita, a ver. De la población, como es Profesor, la propia población elige, entonces aquí habría una fórmula súper sencilla, ¿no? Sí, para ser sí, presidente, profesor, ¿es necesario ser casado, profesor? ¿O puede ser no, soltero no, puedes también? ser soltero, no, no te preocupes. No te preocupes por casarte, soltero no vas, soltero, nada más te pide que seas peruano y que goces tu derecho a sufragio y que seas mayor de 35 años para ser el presidente, ¿no? Y para ser ministro, mayor de 25, ¿no? Muy bien. Entonces aquí fácil la fórmula, ¿sí o no? De la propia población salen los líderes. Y este líder va a capturar el poder. Y este que va a capturar el poder va a implementar políticas para mejorar la calidad de vida. Entonces, en sencillo, a mejores líderes, mejores autoridades. A mejores autoridades, mejores políticas públicas. A mejores políticas públicas, mejores condiciones de De vida. vida. Sencillo, ¿no es cierto? Papadita, ¿no? sí. Es súper fácil, ¿no? Muy ¿Cómo puede bien. ¿El repetir? poder? Sí, sí. Ya, a mejores Sí, lo que líderes, dijo. mejores políticos. A mejores políticos, mejores políticas públicas. A mejores políticas públicas, mejores condiciones de vida. Lo contrario sería a líderes caudillos que se aferran al poder a la fuerza, ¿no es cierto? Porque ya no son líderes, ¿no? Ya se han aferrado como países vecinos, ¿no? Se han aferrado al poder, malos líderes, malas políticas públicas, inadecuadas políticas públicas que perjudican el bienestar de la población.
Y esta población, al no encontrar calidad de vida, terminan migrando a otros espacios donde puedan encontrar mínimamente satisfacer necesidades primarias: alimentación, vestido y vivienda, ¿no? Por eso es que tenemos extranjeros en el país. Entonces, fácil la fórmula, ¿no es cierto? Papayita. Ya. Seguimos, ¿ya? Poder legislativo. El poder legislativo, que es súper importante, tenemos 130 congresistas que ellos van a ver en la siguiente clase que ellos tienen un enorme poder porque van a aprobar el presupuesto, ¿ya? Pero entre sus funciones principales es la de legislar, fiscalizar y representarnos. Y para ser elegido como congresista tenemos que gozar de nuestros derechos de sufragio y tener 25 años a más. Y entonces aquí hay un elemento importante, ¿no? Cuando vemos que los congresistas, todos estos últimos, vemos de todo en los congresistas, en esta estructura del Estado, entonces nos representan. Votaste o no votaste, pero nos representan. Por ejemplo, aquí en Junín tenemos 5 congresistas, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, ya repite varias veces, a pesar de que tú no has votado por él, pero es tu representante, de las formas que se comporte. Te avergüence o no te avergüence, pero es tu representante, ¿no? Parlamento a través de ellos, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos al Poder Judicial, que tiene una enorme función, que es la de administrar justicia. Y esta la va a hacer a través de la Fiscalía y los jueces, ¿no? Entonces, para esto tiene una estructura que aparece desde los juzgados de paz, los juzgados de paz letrado, el juzgado especializado, los juzgados mixtos, las cortes superiores, la Corte Suprema de la República. ¿Es cierto? Son instancias a las que van a ir acercándose según sea la complejidad de la administración de justicia, ¿no? Súper importante. Muy bien, entonces, habíamos hablado sobre los organismos constitucionalmente autónomos, que ellos tienen la función, entonces, de equilibrar los poderes, y ahí aparece el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, la RENIEC, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General de la República, que es súper importante en los sistemas administrativos, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros, es cierto que son súper importantes, ¿no? Entonces, ¿qué función cumplen? Es la de equilibrar el poder. Entonces, ¿qué hemos venido hablando desde hace que inició nuestra clasecita? Es que queremos entrar a hablar sobre nuestra asignatura, gestión pública. Perfecto, muy bien. Pero para entenderla teníamos que dejar al Estado, ¿no es cierto? Y entendemos al Estado ahí donde aparecen esos 3 elementos: territorio, poder y población. Y su finalidad es generar condiciones adecuadas de vida a través de políticas públicas. Estas políticas públicas finalmente van a ser implementadas por el grupo de personas que alcanzan el poder, que se han organizado a través de partidos políticos, ¿no es cierto?, que hacen gobierno. Este gobierno tiene características descentralizadas en el Perú, y tenemos una estructura en el Estado, el Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo y los organismos constitucionalmente autónomos. En el país se ha dividido entonces los niveles de gobierno. Tenemos el nivel de gobierno central, el nivel de gobierno regional y los niveles de gobierno locales, que son las municipalidades provinciales y distritales. ¿No es cierto? Tenemos 26 gobiernos regionales, 195 provinciales y 1844 distritos. Y vimos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué hemos hablado hasta el momento? Todo referido al sector público. Aquí no estamos inmersos todavía en nada, para nada, estamos metidos en el sector público. Y precisamente
se entiende por sector público aquellas instituciones que dependen directamente del Estado y que éstas tienen el propósito de fortalecer la economía nacional, ¿no es cierto? Y que finalmente llegue a los individuos. Entonces yo me pongo en el zapato de muchos de ustedes dicen, pero yo nunca he estado en el sector público, nunca he trabajado para el público, siempre he estado en el privado, y quisiera tener algunas diferencias, ¿no? Que me permita continuar entonces con la asignatura y que me quede claro. Entonces vamos a dividir y diferenciar elementos fundamentales del sector privado y del sector público, ¿ya? En el sector privado, la teoría de las organizaciones, ¿no es cierto? Muy bien. En el sector público, tiene el práctica, Max Weber, se recuerda, ¿no? En la que todo está previamente establecido, hay un orden jerárquico, se administra la cosa pública con eficiencia y eficacia, que es lo que lamentablemente nosotros hemos estigmatizado de manera contraria. De cohecho, al que está a espaldas del ciudadano, etc. En el privado hablamos de sistemas flexibles, lo que quiere decir que en el sector privado cada entidad, cada empresario, cada individuo, tiene de libre elección su sistema de administración, es flexible, mucho más ágil probablemente, como consideren la pertinencia de su organización, la naturaleza de su organización. Ellos mismos forman su sistema flexible. ¿Para qué? Para alcanzar su fin, que es lucrativo, ¿no es cierto? El privado es lucrativo, quiere acumular riqueza, ganar, para eso trabajan, ¿no es cierto? Para eso se forman. En el sector público, la forma de administración, el sistema es rígido, a través de 11 sistemas administrativos. El Estado se vuelve coercitivo, el Estado se vuelve agresivo. Si hay incumplimiento, te va a privar, te puede privar de tu libertad, que es lo más importante que tenemos los seres humanos, ¿no? Por sobre todas las cosas, lo más importante que tenemos es la libertad, ¿no es cierto? Y cuando algún funcionario público, por haber cometido actos de cohecho, de corrupción, por delitos contemplados en la gestión pública, por delitos cometidos por el gestor público, puede perder su libertad, que es lo más importante. Entonces, el sistema es rígido, tienes que dar cumplimiento a las normas. Y su fin es prestar servicios, ¿no? ¿Para qué prestamos servicios? Para que haya bienestar colectivo e individual en la población del territorio peruano, ¿no es cierto? Algunos elementos más que en el sector privado utilizan estrategias, ¿no es cierto? Son muy hábiles, muy ágiles, generando innovación, ¿no? Innovan mucho. En el sector público hay más bien la asignación de recursos, todo se pretende medir por la asignación de recursos y el gasto, ¿no? Y el gasto. Y que ese gasto finalmente se traduzca en el gasto social, pero en el privado más bien lo que hay como estrategia es el ahorro y las utilidades, ¿no? Muy bien, ya hemos separado entonces lo público y lo privado, hemos hablado de la estructura, del Estado, etc. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar, ya con todo lo que hemos ido conversando, vamos a hablar sobre qué es finalmente la gestión pública. Ya habíamos hablado del Estado, territorio, población y poder, perfecto. ¿Para qué hay todo esto? Porque es un ser social el ser humano. Y el fin del Estado es el bienestar. Y ese bienestar se traduce a través de las políticas públicas. Ah, perfecto. Pero la política pública está escrita en blanco y negro, o puede ser también el discurso. Entonces necesita un conjunto de acciones mediante las cuales pueden alcanzar sus fines, sus objetivos y sus metas. Ya esta va a estar establecida a través de norma, entonces. Entonces, va a aparecer la gestión pública ahí, ¿no? La gestión pública la que le va a dar la forma de cómo se hacen posible que esas políticas públicas finalmente alcance al individuo en educación, salud, etc. Un poquito sobre la evolución
del concepto de la gestión pública, ¿ya? Al comienzo el modelo burocrático que habíamos hablado Max Weber, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca este modelo? Tiene como fundamento el cumplimiento estricto del cargo, y para esto ejecuta normas, ¿no es cierto? Tiene el estricto apego a la ley, la Constitución, la ley orgánica, la ley ordinaria, el decreto legislativo, etcétera. Las ordenanzas, resoluciones, directivas, todo. Perfecto. ¿Por qué no habría de otra forma? Ya, entonces, ahí entonces, el modelo burocrático busca la eficiencia de la administración de la cosa pública, del recurso de todos para generar bienestar. Ahí entonces también le dice que es coercitivo, que hay un orden jerárquico. Y pasamos entonces al modelo postburocrático, donde aquí hay un elemento muy importante, que no se descuida lo normativo, y aparece más bien el incentivo, el gestar el talento humano. ¿Por qué? Súper sencillo. Si en las entidades públicas vemos que hay denuncias, que meten a la cárcel los funcionarios, que no gastan los recursos, que está plagado de corrupción, nos dice entonces que el principal problema está en el talento humano, en ese talento que se desarrolla para bien, para empujar el desarrollo. Si hay personas que cometen actos de corrupción y demás, entonces esas personas no debiesen estar en el sector público, sino deben estar personas con el talento de servir a la población. Entonces luego pasamos al modelo de la nueva gestión pública, que este ya tiene un enfoque más pegado, algunas consideraciones propias del privado, y aparecen elementos importantes de la transparencia y la participación ciudadana, y busca la calidad. ¿Y cómo así la transparencia? La transparencia que pretende impulsar la gobernanza, ahí donde el que ejerce, ese individuo, ese grupo de personas que ejerce autoridad, se acerque a esas personas que son gobernadas, a esas personas a las que le debe el respeto y la autoridad para, en conjunto, puedan sacar adelante, puedan desarrollar. Entonces la transparencia le va a decir, si yo te demuestro que soy honesto, si te demuestro que los recursos del Estado los estoy utilizando para tu bien, entonces tú vas a tener una participación ética moral con tus contribuciones, como los arbitrios municipales, autovalúos, tus impuestos y demás, ¿no es cierto? Confías en la autoridad. Entonces es súper importante la transparencia, la participación ciudadana, que estamos en ese proceso de desarrollar, ¿no? Como nosotros los individuos, los vecinos que vivimos en el distrito de Ate, de Ayacucho, de Arequipa, de Junín, de Huancavelica, cuando nos llama los gobiernos locales para hacer el presupuesto participativo, cuando inicia este proceso participativo con la rendición de cuentas, ¿qué gastaron en el año pasado? Nos llaman pero no vamos. Elaboran el proceso de planificación del desarrollo del territorio, no de la municipalidad como institución, sino del territorio. Entonces ahí vamos a ver, vamos a proponer el desarrollo a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, y es quien nos involucra a nosotros y a nuestras familias, a nuestros vecinos y demás, si no participamos, ¿no? Hay un elemento importante aquí que nos dice, oye, la participación ciudadana fortalece la gobernanza. Acumulado la transparencia, va a generarse confianza y vamos a tener una gestión pública más adecuada que impulse el servicio de calidad. Luego pasamos entonces a la gestión pública por resultados, que es el modelo en la que impera en este momento, y que el punto fuerte está aquí en la creación de valor. Todos los trabajos que realizamos debe ser posible de medir de manera cuantitativa y cualitativa. En la cantidad que alcance estos servicios, estos accesos, estas oportunidades a la mayor cantidad de personas que puedan ser medibles y que sean de calidad.
Y para esto se requiere profesionales especializados, implementar políticas claras de todo este proceso y la implementación de sistemas seguros que nos dé confianza que la administración del recurso público están bien utilizados y no son malversados. Perfecto. Entonces, estamos acá en la gestión pública, llegamos a la gestión pública por resultados. Es un ejemplo fácil, en papayita, ¿ya? A ver, yo voy a ser el alcalde de Huasicancha, ¿ya? De un distrito XY. Y en pandemia, los jóvenes, las señoritas, los niños, niñas, no pueden asistir a clases presenciales. Y en este distrito, como no está en la urbe, llega poca señal. Y de 1000 estudiantes, solamente 400 gozan del servicio de Internet. Entonces, esos 600 es la brecha por cerrar a través de la creación del valor público. O sea, el presupuesto debe ir a cerrar las brechas. En este caso, alcanzar el servicio importante de educación a través del Internet a estas 600 personas. Lo mismo puede suceder con el tema del agua. Vamos a hablar que estamos hablando de un distrito, vamos a decir, de Comas, y un espacio territorial no goza en el agua potable. Y solamente hay acceso limitado a una cantidad de personas. Vamos a decir que de 1000, solamente 200 tienen acceso, y 800 son la brecha. Entonces, todos nuestros recursos, nuestras políticas deben estar orientadas a cerrar las brechas, para hacer que una sociedad más igualitaria, una sociedad en que tengan oportunidad de los servicios básicos. ¿Se entiende, verdad? ¿No se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, profesor? Bien, gracias. Entonces ya vimos el Estado, ¿para qué existe el bienestar? A través de políticas públicas. Perfecto. La política pública pudo haber caído en papel blanco y negro, entonces ya en medio de la gestión pública dice la forma. Necesita entonces ahora un brazo que haga posible, un brazo que haga que se cristalice eso que has dicho en política pública, eso que has dicho, entre directriz y decisión, y en la forma. Entonces ahora necesitas la administración, necesitas un brazo que haga las cosas, y ya aparece la administración pública. Y la administración pública en el Estado peruano aparece de manera formal, en estos últimos que estamos conversando, en los sistemas administrativos a través de norma, la ley de modernización empuja, y aparece la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en la que van a aparecer, en términos sencillos, estos 11 sistemas administrativos con los que vamos a trabajar. A ver, todos aquí un favorcito, ahorita ya nos vamos, chicos, por favor. ¿En dónde va a centrar el kit entonces de la gestión pública, en la implementación de estos sistemas administrativos? Toda entidad, para que cumpla sus propósitos, yo, municipalidad, para prestarte servicios, para regular el comercio, para regular el tránsito y transporte, ¿qué necesito? De personas, recurso humano. Entonces ahí aparece el sistema de gestión de recursos humanos. Ah, perfecto. Esto se va a llevar un ente rector, una autoridad principal. Y esa autoridad va a ser el servir. Si me votas por votarme, entonces me voy hasta el servir, y el servir me puede hacer volver, ¿no? Y ahí el servir está atento a los regímenes laborales, la 276, la 728, CAS, la propia de servir, etcétera. ¿Ya? Y que lo vamos a ver con mayor calma. Entonces, importante, ¿no es cierto? Si no hay personas, no hay nada en las instituciones, no podemos hacer nada, es un elemento muy importante nosotros los seres humanos. Y en el mismo ejemplo, la municipalidad, ¿ya? Para que nos preste el servicio de serenazgo, ¿qué requiere? No requiere solamente de voluntad y discurso, necesita entonces camionetas, motos, combustible, necesita radios, uniformes, etc. Todo eso entonces la van a comprar a través del Sistema Nacional de Abastecimiento, que el ente rector es el MEF y tiene el órgano supervisor de contrataciones del Estado, el OCE. Luego aparece
el sistema de presupuesto, porque podemos planificar, nada más por planificar, requerimos, para que cristalice, si hay objetivos, requerimos de recurso. Entonces va a aparecer este importante Sistema Nacional de Presupuesto, y el ente rector es el MEF a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. También va a aparecer el Sistema Nacional de Tesorería, súper importante, es donde pagamos y cobramos, ¿no? Y que esto también está dentro del ente rector servir. Luego tenemos el sistema de endeudamiento, que no es otra cosa como en el privado queremos apalancarnos, necesitamos un apalancamiento, necesitamos una ayuda, un apoyo económico y recurrimos a un préstamo. Lo mismo va a ocurrir entonces con entidades públicas. Que esto tiene todo un procedimiento, pero que sí es posible endeudarse, sí, que tiene todo un procedimiento muy interesante. La contabilidad, que es súper importante, tener ordenado las finanzas, súper importante. Lo mismo va a ocurrir con inversión pública, aquellos recursos que son captados a través de SUNAT y la SAT, entregados al Estado, y cómo el Estado va a revertir y en qué se gasta para que no sean obras mal hechas. Entonces aparece inversión pública, lo que antes era el SNIP, ¿no? Ahora es la programación multianual, etcétera, ¿no? Conocido como el INVIERTE-P. Luego tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es súper importante, ¿no? Nuestro vecino país de Chile tienen un ministerio. Nosotros al menos tenemos un Centro Nacional de Planeamiento, el CEPLAN, ¿no? Que es muy interesante y muy bonito, y ellos han sido encargados de elaborar el Plan Estratégico Nacional del Perú, el Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Y también tenemos el Sistema Nacional de Defensa Judicial del Estado, que es el que va a defender los intereses del Estado. Tenemos el ente rector de control, que es la Contraloría, y ahí me voy imaginando, ¿no? Es igualito, ¿no es cierto? Que me dice Henry Fayol, ¿no es cierto? Los elementos de la administración. Planifico, organizo, dirijo y controlo, ¿no? Elemental el control, súper importante. Y aparece finalmente la política de modernización de la gestión pública. Estos 11 sistemas administrativos es lo que nos va a ocupar, pero que esa es la que se ocupa la gestión pública propiamente dicha. Entonces yo me pongo en el zapato de ustedes y digan, uy, ¿no es cierto? Que están en el privado, digan, qué tedioso, qué engorroso, qué difícil la administración pública, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué es esta así? ¿Por qué no es más flexible? Tiene la explicación, está en la idiosincrasia de la población. Ahí donde, lamentablemente, algunos funcionarios practican la anomia social. ¿Y qué es la anomia social? La anomia es el antivalor. Así como tenemos el valor de la solidaridad, la honestidad, ¿no es cierto?, el respeto, etcétera. Entonces, el antivalor del honesto es el deshonesto, el funcionario público que es deshonesto, que no es un tipo honrado, que no es un tipo solidario frente a las brechas y necesidades de la población, y sino que utiliza el cargo para enriquecerse de manera ilícita a través de actos de cohecho, porque no es honrado, no es honesto, ¿no es cierto? Y que este es un enorme mal para la sociedad porque no permite el desarrollo. Entonces cada vez se hacen más complejas las normas, los sistemas, porque no tenemos confianza en el funcionario público, ¿no? Muy bien, mis estimados. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Profesor, quería hacerle una consulta respecto al PA1. Ahí nos dice que es individual y grupal. Si nos podría especificar eso, por favor. Ya, va a ser grupal, ya, como quiere que tenemos números, como somos numerosos, vamos a hacerlo grupal, ¿ya? Sí, dime, Celia. Profesor, buenas noches. Profesor, disculpe, ¿el grupo lo va a escoger usted?